Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Primera temporada, Directoras de Cine Colombiano. Antes de disparar, recapacita. Cuenta hasta 10. ¿O nosotros o ellos? Nosotros y ellos. Ahí tienen su hijueputa casa pintada. En esta guerra de locos estamos todos juntados, ya que unos han sido actores y otros nos hemos callado. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. 4 años grabando un país que se debate entre creer o no creer, mientras enemigos históricos libran la batalla más difícil, la definitiva, la batalla por la paz. Somos Luisa Fernanda Orozco y Daniela Nao, quien les habla. Hoy conversaremos con Natalia Orozco, periodista y documentalista colombiana con más de 15 años de estudio y experiencia en corresponsalía en países de diferentes continentes. Natalia estrenó el año pasado el documental El silencio de los fusiles, en el que se narra el proceso que llevó a la firma definitiva del acuerdo de paz con las FARC. Este documental se destaca por tratar honestamente tanto la perspectiva del gobierno como la de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC-EP, que hoy en día se conocen como el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Este documental es el resultado del sueño de Natalia por mostrar su propio país luego de tantos años en el exterior. Fue un proceso de 4 años con múltiples retos y con muchos sentimientos encontrados. 4 años que dieron como fruto una gran cantidad de material que, a pesar de no parecer completo, mantiene la esperanza de poner en la pantalla el testimonio de uno de los procesos de paz más importantes, ya no solo de América Latina, sino del mundo, desde una mirada tan sensible, sincera y transparente como solo ella pudo lograrlo. Bienvenida Natalia, muchas gracias por estar con nosotras hoy. Y bueno, se podría decir que todo empezó desde el papelito que le pasaste a Iván Márquez a través de Camila Cienfuegos. ¿Nos podrías contar un poquito sobre eso? Sí, efectivamente, a ustedes muchas gracias por haber pensado en mí para este programa. Sí, inicialmente cuando yo decido grabar esta apuesta por la paz que estaba haciendo Colombia, venía de ser corresponsal de guerra en otros lugares y la vida me había enseñado que si había alguna historia que valía la pena contar, esa historia de hombres y mujeres que estaban transitando de las armas a una posible vida democrática, que era una historia absolutamente apasionante que yo creo que cualquier periodista o cineasta hubiera querido contar. Y viajo a La Habana sin ningún medio que me apoyara, sin ningún carnet de prensa, pero por las noticias había leído que la guerrilla iba a llegar a una zona que se llamaba Laguito, porque la Interpol les había levantado las órdenes de captura a los comandantes. Y llego allá, logro entrar, que era muy difícil porque se necesitaba la credencial, pero me pegó un equipo y medio entro disimulada. Y efectivamente cuando llegan los guerrilleros aparece una mujer muy joven y muy bonita, que era como la que hablaba con los periodistas, y a ella le pasa una casi que era una servilleta diciendo: señor Iván Márquez, soy Natalia Orozco, soy periodista independiente, quiero hacer una película sobre los últimos días en guerra o en los últimos días en armas de la guerrilla de las FARC. Dígame si me puedo atender o no, porque no tengo mucha plata y no me puedo quedar mucho tiempo. Y aparentemente Camila le entrega la hojita a Iván Márquez, que 2 o 3 días después llama a un teléfono que yo le había escrito, que era un teléfono de una casa donde me estaba quedando, y ahí inicia una aventura. Eso no quiere decir que inició la grabación, inicia un año de lobby, de conversaciones, de idas y venidas con la guerrilla, hasta que después que llega Pablo Catatumbo logra el consenso de las FARC y permiten que comience a grabar. Y se puede decir que Humberto de la Calle también jugó un papel importante en lo que se confiere pues a la mediación con el gobierno. Sí, del lado del gobierno ellos me miraban a mí con muchas sospechas porque yo creo que el hecho de que yo me hubiera aproximado tanto a la guerrilla, hay que tener presente que esto fue hace casi ya 6 años. O sea, a 2 o 3 horas de Medellín habían bombardeos de la dimensión de lo que sucedió en Vietnam, o a 2 o 3 horas de Bogotá todos los días estaban cayendo soldados o guerrilleros muertos. Estábamos en plena guerra y la desconfianza estaba en carne viva. Entonces cuando me trato de acercar al gobierno, pues los negociadores y los equipos de comunicaciones del gobierno habían visto que yo llevaba ya un tiempo hablando con las FARC y me miran con mucha sospecha. Afortunadamente, gracias a Rodrigo Pardo, tengo la oportunidad de encontrarme con Humberto de la Calle en un café en Bogotá y le cuento yo qué era lo que estaba haciendo. Él me cuenta también un poco cómo me estaban percibiendo desde el otro lado, aclaramos dudas.
Y Humberto de la Calle, que es de una rapidez mental y de una inteligencia fuera de lo normal, no demoró más de 10 minutos para saber, primero, que yo no era ninguna persona cercana a las FARC, que no le iba a hacer apología ni a las FARC, ni al gobierno, ni al ejército, que a los únicos que les quería hacer un gran homenaje era a las víctimas, y que no me iba a prestar para que me manoseara como periodista ni las FARC, ni el gobierno, ni el ejército, y mucho menos, digamos, los sectores de poder del país, a quien yo les hago una crítica permanente durante toda la película. Yo, de alguna manera, entendí que Humberto de la Calle tenía no solamente la inteligencia, sino la empatía o la humanidad para darse cuenta más allá de lo que podría parecer evidente. Y, digamos, ¿cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo no tomar ninguno de los dos bandos y decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos haciendo este documental? Bueno, yo creo que en la vida no hay buenos y malos, y mucho menos en la guerra. Yo creo que la guerra es la suma de una cantidad de circunstancias, es el fracaso de la razón, el fracaso de la humanidad, el fracaso de la bondad, que hace que seres humanos decidan combatir a través de la violencia y de las armas. Pero aún así, en una guerra, detrás de monstruos que hacen cosas que son absolutamente injustificables, hay unos seres humanos con unas circunstancias. Y hablo sean de la guerrilla, sean del ejército, sean de la policía, o sean de las élites, porque en esta guerra todos han cometido grandes errores. Y yo creo que eso fue, yo no estaba buscando el equilibrio, yo no creo en el equilibrio periodístico, yo creo que es imposible uno decir yo soy objetivo, porque todos estamos cargados de nuestras propias historias, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos vivido, de lo que hemos sentido, experimentado, pero yo sí creo en la honestidad y la transparencia, y lo que creo que traté de plasmar en la película, o tratamos, porque la película es el resultado de un trabajo en equipo con un gran montajista, una maravillosa asistente de dirección, un magnífico sonidista, fue lo que vivimos de la manera más honesta y de la manera más humana. Y eso es lo que me permitió hacer no solamente las preguntas incómodas y difíciles que le hago a las FARC o que le hago a la policía, pues al general Naranjo o a Santos, sino que también que me permitió tener esas aproximaciones humanas que también tengo con las FARC, con la policía, con el ejército y con los negociadores. Y a mí una cosa que me impactó mucho fue la banda sonora. Por ejemplo, ¿cuál era la importancia de que en la parte en la que Timoleón Jiménez le ofrece perdón a las víctimas, cuál era la importancia de que no hubiera ningún tipo de sonido, ningún tipo de canción cuando él estaba haciendo eso? Sí, la música, y te agradezco que me lo menciones, porque la música es el resultado de un trabajo muy lindo de uno de los mejores compositores sinfónicos que hay en Colombia, que se llama Alejandro Ramírez Rojas, que de una manera muy generosa prácticamente donó la música a la película después de ver el primer corte. Sin embargo, era un poquito difícil para mí porque si bien la música es hermosa, es escrita sobre la película, o sea, escrita por imagen, con el montajista que se llama Etienne Bussac, que ha sido montajista de Tarantino, de Polanski, que para mí es un genio del montaje, coincidimos, pero él fue el primero que me lo señaló, en que la música, además, si está bien lograda, tiene un gran poder de manipulación. Entonces, la primera versión de la película que hicimos con la música, tal y como la había propuesto el director sinfónico, era muchísimo más emotiva. O sea, uno lloraba del minuto 1 al minuto 120, pero había momentos en que sentíamos que por la honestidad con la audiencia teníamos que dejarlo tal y como estaba, a capela. Y un momento de un general de 4 soles como es el general Naranjo, o un guerrillero como es Timoleón Jiménez, reconociendo los excesos que cada lado cometió en esta guerra, teníamos que entregárselo al país tal y como sucedió, sin ningún adorno, sin ninguna manipulación, sin ningún tipo de elementos que fuera a cambiar la sensación misma que traía esa solicitud de perdón o ese reconocimiento. Entonces, cinematográficamente se sacrificó emoción para responder al compromiso más profundo que yo tengo, no solo en esta película, sino en toda mi labor periodística, que es un compromiso con la transparencia, que es un compromiso, yo no sé si la verdad, porque la verdad es un término muy relativo, pero como les decía, sí, con la honestidad. Y las cantoras que realizan, digamos, el tema principal, es muy bonito lo que ellas dicen en la canción. ¿Nos podrías hablar un poquito como de cómo escogieron ese tema? Sí, Luisa, es muy bonito que lo digas porque quiere decir que te conectaste con lo que para mí es el momento más importante de la película.
yo quería hacerle un gran homenaje a las víctimas porque me parece que son ellas las que deben tener la primera y la última palabra en lo que es esta guerra y hasta dónde vamos en el perdón que habrá que otorgarle a todos los actores del conflicto, sean legales o ilegales. Pero, digamos, el cine es inclemente, más de 2 horas, es muy difícil ver una película. Aún en 2 horas esta es larga y pesada. Y me tocó, si bien es el capítulo más largo, yo siempre me siento en deuda con las víctimas y me siento en deuda con los combatientes jóvenes y con los soldados rasos, porque no tuve suficiente tiempo para darles un espacio. Pero el capítulo de las víctimas es particular porque ustedes ven que yo voy hablando en toda la película, pero en el capítulo de las víctimas me quedo callada. Y me quedo callada porque yo siento que frente al dolor que ellos han atravesado y la grandeza que demostraron, yo no tenía absolutamente nada que decir, sino con mi silencio demostrarles respeto. Y esa frase en que una cantora hace un alabao que dice: en esta guerra de locos estamos todos implicados, unos porque cometieron las faltas y los otros porque nos quedamos callados. Eso resume lo que a mí me inspiró a hacer esta película. Durante los últimos 20 años de mi vida, desde que tenía la edad de ustedes, yo me estaba preguntando, y mientras todo esto sucede, mientras masacran, mientras desplazan, mientras torturan, mientras desaparecen, mientras intimidan, nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho los estudiantes? ¿Qué hemos hecho los empresarios? ¿Qué han hecho los altos ejecutivos? ¿Qué han hecho los privilegiados? Mientras el pueblo es el que se está desangrando, casi que una gran parte de la sociedad decidió mirar hacia otro lado. Y eso es el verdadero origen de esta película. Natalia, y hablando de tu voz en la película, ¿cómo tomaste esa decisión de narrarla tú misma en primera persona? Sí, bueno, primero, esta es una coproducción con un canal que es el canal que yo más respeto en Europa, que se llama Arte, y ellos hacen mucho documental de autor, o sea, la fuerza está en la visión del autor sobre la realidad que está mirando. Aún así, como yo vengo de una escuela, digamos, más norteamericana y latinoamericana, me daba mucho miedo narrar en primera persona, una, porque no quería que fuera una cosa súper ególatra de yo, y dos, porque me preguntaba qué legitimidad tenía yo para narrar el proceso de paz, sabiendo que yo no he sufrido, yo no he sido perseguida, todo lo contrario, soy una privilegiada del universo. Pero fue precisamente en ese intercambio con los franceses que ellos me hicieron ver que yo no tenía, eso sí, ni el derecho ni la legitimidad para hablar en nombre de todos los colombianos. Cada colombiano ha vivido la guerra, la paz y el proceso de una manera distinta, y que lo más honesto, incluso lo más humilde que yo podía hacer, es decir, así lo viví yo. Lo otro hubiera sido pretencioso, mentiroso y arrogante, y fuera de eso hubiera desconocido que yo no tengo ninguna legitimidad, por ejemplo, para hablar en nombre de las víctimas. Y, por ejemplo, también hablando del formato, o sea, he visto que tú escribes muy bien y que también trabajaste en radio y en televisión, entonces, ¿cómo elegir el formato para la película? O sea, digamos, si El silencio de los fusiles hubiera sido un libro, ¿cómo qué habría pasado? ¿Cómo elegiste que fuera audiovisual? A mí me encanta escribir, pero yo soy una convencida que pocas cosas tienen el poder de conmover y de persuadir, como una imagen sobre una historia bien narrada. Yo creo muchísimo en el poder del cine, me encanta la literatura, pero creo que, y a ustedes les toca más que a mí, crecí como en la cultura de una emergencia del audiovisual muy fuerte. Y yo siempre que he pensado en narrar, pienso en narrar a través de una cámara. Y afortunadamente hoy estoy convencida que fue el buen formato. Estamos con la película recorriendo las 25 zonas más golpeadas por la guerra, vamos a ir a cantones militares, vamos a ir a las cárceles, y acabo de llegar de México y lo que siento que genera la película es la suma, obviamente, de una historia que será siempre la gran historia de Colombia. Yo creo que es el fin de la última guerrilla más antigua del continente, pero sobre todo la transparencia que permite, ¿no?, que transmiten, para no ser redundante, los personajes a narrar ellos cada uno lo que estaban viviendo, atravesando, confrontando, cuestionando mientras avanzaban hacia la dejación de armas y hacia el fin de la guerra. Pero mientras no liberen a los secuestrados, mientras sigan cometiendo actos terroristas, mientras no devuelvan a los niños reclutados a la fuerza, seguiremos enfrentando a todos los violentos sin excepción, con todo lo que esté a nuestro alcance.
Nosotros siempre que nos levantamos de la mesa de conversaciones les hemos dicho, nos vemos dentro de 5.000 muertos. ¿Quién empezó la guerra? ¿Quién es el mayor victimizador? Estado, paramilitares, FARC. Es uno de los conflictos más violentos del mundo. Y eso es lo que tenemos que tener en claro los colombianos. A uno le pueden pedir que la guerra no mate. Uno puede pedir que la guerra no tire bombas, no ponga minas. Esa es la guerra. Y por eso es que hay que acabar la guerra. Yo sabía que esa negociación tenía que darse si queríamos realmente terminar el conflicto. Corre la cinta. Hablando de tu curiosidad o de esa necesidad que sentiste por narrar el conflicto que se vivía en tu país, ¿cómo te das cuenta tú que los conflictos no son completamente como nos los cuentan en la televisión? Bueno, yo creo que una de las razones es haber estado tanto tiempo dentro de los medios de comunicación, dentro de todos los medios, Caracol, RCN, la W, Semana, en todos los medios con los que he podido, digamos, trabajar, he encontrado grandes periodistas haciendo unos trabajos maravillosos. Pero sí sé y soy consciente que en todos los medios hay agendas, hay intereses, en todos los medios privados. Y aunque nunca RCN, ni Semana, ni la W intentaron, digamos, censurarme, cuando vine a Colombia y entré a trabajar en Caracol Televisión, sí hubo un intento de censura, razón por la cual me rebelé y me echaron, que fue público, y entendí que definitivamente si yo iba a narrar la paz, la guerra, el conflicto, la violencia para Colombia, tenía antes que todo que garantizar, blindar mi independencia. Entonces esa es una coproducción en la que RCN tiene una parte minoritaria, Arte tiene la mayor parte, pero sobre todo en todos los contratos firmé que absolutamente nadie, ni los entrevistados, ni los coproductores podían tener algún tipo de injerencia en la línea editorial. La línea editorial era mía y solo mía de la A a la Z. Yo creo que esa es una apuesta y es una guerra que tenemos que seguir dando, la guerra por la independencia. Hay que dar dos guerras, una contra la corrupción, otra por la independencia de la palabra y la otra por la paz. Esas son las únicas batallas legítimas que yo creo que sobre todo la generación de ustedes tiene que seguir dando sin descanso. Hay veces la esperanza se siente herida de muerte, pero no se puede y por más duro que soplen los vientos. Por ejemplo, ahora que el panorama se ve tan difícil, es cuando tenemos que levantar las velas de nuestras reivindicaciones con más fuerza. Y aprovechando mucho lo que dices sobre los medios y sobre la responsabilidad que tenemos todos y los jóvenes pues, de la próxima generación, ¿cuál es la responsabilidad bajo tu perspectiva que tienen los medios para narrar esa paz, esa transición, ese camino? Sí, una de las razones por las que a mí me echaron de Caracol es porque en una entrevista Pablo Catatumbo me señala que si bien ellos hicieron cosas horrorosas, y yo siempre diré la guerrilla hizo cosas injustificables, los medios de comunicación también tienen una gran responsabilidad en la guerra, cosa que yo acepto y concuerdo. Creo que los periodistas de mi generación tenemos una gran responsabilidad en los imaginarios sobre la violencia que se crearon en Colombia. Creo que los medios de comunicación muchas veces privilegiaron sus intereses económicos, sus intereses partidistas, sus compromisos más allá de la información misma para informar. Y creo que si bien yo estoy convencida que si yo quiero ver a la guerrilla pidiendo perdón durante 50 años, quiero ver a los militares pidiendo perdón durante 50 años, quiero ver a la élite colombiana haciendo mea culpa, también es necesario, la paz atraviesa por unos medios de comunicación reconociendo sus culpas, sus fallas y sus mentiras en este conflicto. Y creo que de aquí para adelante eso no es responsabilidad de los dueños de los medios. Yo creo que si en un medio censuran a un periodista es porque los colegas lo permiten. Es decir, si bien unos dicen que quieren una revolución agraria, otros dicen que quieren una revolución económica, una revolución de la salud, yo pienso que los periodistas tenemos que hacer la revolución de la información, la revolución de los medios de comunicación. Que si ustedes un día están en una sala de redacción y están censurando injustamente o por un interés perverso a alguno de sus colegas, deben de movilizar a todos sus compañeros para decir es que si se va él nos vamos todos. Y en el momento en que los periodistas hagamos la revolución de la independencia,
podremos estar de verdad aportándole a una Colombia más democrática, más incluyente, más libre, más plural, más progresista. Claro, es responsabilidad de todos. Y hablando de eso, ¿cuál crees tú que es la responsabilidad de la sociedad civil? O como tú dijiste, pues te preguntaste en una entrevista, ¿cuál es el costo de esa indiferencia social? Yo creo que fue altísima, si bien es imposible no reconocer el trabajo que hacen los líderes sociales en Colombia, líderes sociales que están siendo asesinados uno cada semana, que es una cosa aberrante, vergonzosa. Yo pienso que la sociedad civil, sobre todo la más privilegiada, por mucho tiempo fue muy indiferente. O sea, las clases altas prefirieron enviar a sus hijos a estudiar afuera o mirar hacia otro lado, preocuparnos por tener un título, un buen trabajo, un buen salario, un reconocimiento, unos premios, pero de verdad, algo que nunca sucedió en Colombia, y en eso también los periodistas tenemos una gran responsabilidad, es haber conectado el dolor y lo que se estaba viviendo en el campo con las posibilidades que podía ofrecer una población urbana movilizada por la justicia. Y yo creo, y no es una frase mía, es una frase de María Elvira Bonilla, la directora de Las Dos Orillas. Ella dice: los periodistas fracasamos, no fuimos capaces de crear una narración capaz de conmover a las ciudades frente a lo que estaba sucediendo en el campo. Y ese es el gran fracaso del periodismo de mi generación. Y ese es el gran reto que ustedes tienen. Hay que desarrollar una narrativa que conecte esa Colombia que sigue siendo oprimida, olvidada, despojada, perseguida, con las posibilidades de solicitud, de obligación y de reivindicación de justicia que podemos desde las grandes ciudades hacer en favor de ellos. Digamos que es como si hubiera otra Colombia que no conocemos en las ciudades, pero también a veces, no sé si en tu caso, al alejarte un poco, digamos al salir del país, como que veías con más claridad lo que pasaba adentro. Pues yo creo que tomar distancia es importante, pero no es necesario. A mí mucha gente me dice: pero es que usted ha logrado las cositas que ha logrado por haber vivido fuera del país. Yo conozco periodistas en las regiones que con dificultad han salido de las regiones y tienen más capacidad, más amplitud, más potencial y más talento del que puedo tener yo. Pueden tener amigos que han estudiado en Stanford, en Harvard, en NYU, en Georgetown. Porque yo creo que lo que hace a un buen periodista no es ni los diplomas, ni los reconocimientos, ni las notas que haya sacado. Lo que hace a un buen periodista es la capacidad humana de conectar con el otro. Es la curiosidad, es la empatía por las realidades que está viviendo, cubriendo. Y sobre todo lo que hace a un buen periodista, creo yo, es ese motor que lo lleva no a hablar como hablan nuestras grandes estrellas de la televisión y de la radio desde una cabina, que hablan de todo, de lo divino y de lo humano sin jamás haber palpado una realidad, sino ese motor que lo hace ir a palpar, a sentir, a oler, a vivir esas realidades de las que se va a referir o que va a narrar. Entonces yo estoy convencida que si tenemos una generación de periodistas movidas por la curiosidad y por la sensibilidad humana, vamos a tener un periodismo que de verdad acompaña a Colombia a transitar hacia una paz duradera, real. Aprovechando que ahorita tocábamos el tema del extranjero y como de toda tu experiencia fuera del país, ¿cuál es el contraste que has visto de los conflictos que se viven afuera y el conflicto que vivimos acá? Pues hacer política comparada, sobre todo en términos de guerra, es muy peligroso y fuera de eso es muy criticado por los expertos. Pero, por ejemplo, Libia me enseñó a mí, porque yo antes decía, es que las clases privilegiadas en Colombia no se movilizan porque les da miedo. Y Libia, que fue cuando se levantó pues todas estas personas contra Muammar Gaddafi, contra las aberraciones de Muammar Gaddafi, me demostró que si una sociedad no se moviliza es por indiferencia, porque allá yo vi a jóvenes de todos los estratos, de muchas religiones, de muchos colores, de varias tribus, porque Libia es un país reivindicando conjuntamente lo que ellos creían que era justo y enfrentándose a pecho descubierto a los tanques que estaba mandando Muammar Gaddafi para reprimirlos. Yo creo que cuando hay una parálisis social frente al desangre de algún sector, lo que pesa es más la indiferencia que el miedo, y eso sí me lo enseñó mirar otros conflictos, y eso es lo que me hace en algunos momentos estar pesimista frente a lo que sucede en Colombia, porque sigo sintiendo que estas 40 grandes familias
así tengan una conciencia de que la paz es necesaria, no se van a movilizar porque les conviene este status quo. Me imagino que tú tenías una concepción de los que ya son excombatientes antes de grabar el documental. ¿Con qué concepción entraste y con qué concepción saliste? No, sin duda estos 5 años fueron de un aprendizaje muy profundo sobre la condición humana. Eso que ustedes decían, quiénes son los buenos y los malos, es muy extraño porque yo creo que no existen, o si existen actos buenos y actos malos, esa línea que los divide es una línea muy difícil de trazar. Yo no justifico los horrores de las FARC, y eso siempre lo digo, pero sí entendí que la realidad de muchas de esas personas es la suma de posibilidades y de circunstancias, o de no posibilidades y de circunstancias. Y que estuve sentada muchas veces frente a hombres y mujeres que combatieron durante muchísimos años, que hicieron cosas escalofriantes de verdad, en unas circunstancias en las que no tenían otra opción, porque si no eran ellos los que morían. Eso no los justifico, una vez más, nunca lo justificaré, pero me ayudó a entender la complejidad, no solamente la condición humana, sino la complejidad de la guerra en sí, que es imposible juzgarlo desde los valores y los principios que uno obviamente cultiva y aprende en la mesa del comedor con su familia, con sus padres. Es otra lógica, es otra realidad. Y pretender juzgar esa realidad desde nuestra comodidad, desde nuestra tranquilidad, desde nuestras circunstancias, es partir a hacer un trabajo equivocado. Claro, y hablando de las ideologías y de las concepciones que tenemos todos, sabemos que las FARC en un principio tuvo una ideología matriz, o sea, como una ideología que ellos se formaron en un principio, pero que después fue a desembocar en atentados y en estas cosas que por ahí no concordaban muy bien. ¿Cuánto viste tú de esa ideología que seguía presente? Sí, yo creo que eso es lo que era difícil, porque las FARC, como todo grupo humano, está lleno de contradicciones. Y lo que es cierto es que sí, las FARC tuvieron una ideología y muchos de ellos la conservan de una manera muy anclada, pero los métodos para defender esa ideología se degradaron hasta llegar al borde o hasta sobrepasar cualquier acto criminal. Como también el ejército también tiene su ideología, tiene su discurso, pero pues cuando desaparecen, cuando torturan, cuando infiltran, cuando también están degradando sus métodos, como también la policía, como los paramilitares sí nacieron degradados. Pero sí quiero decir que las FARC, a mí me da mucha risa cuando escucho, les decía, a estas estrellas de la radio y la televisión colombiana que se sientan en un micrófono desde los estudios de Bogotá, sea de radio, televisión, y hablan de las FARC y sostienen programas de 1, 2, 3 horas hablando, y son los farcólogos, cuando nunca se han sentado a hablar con las FARC, o cuando nunca han hablado con las víctimas de las FARC, o nunca han hablado con los niños que fueron reclutados por las FARC o por los paramilitares, porque aún hoy yo, después de vivir 5 años con ellos, siento que no los entiendo completamente. Y eso es lo que me hace seguir siendo periodista. Si uno dice, es que yo todo lo entiendo, yo todo lo conozco, yo todo ya lo manejo, es que yo de alguna manera hago el análisis, entonces, ¿cuál es la motivación para uno seguir indagando, buscando, tratando de entender? Hoy, 5 años después de haber estado sentada con ellos en conversaciones muy difíciles, hay veces muy intensas, siento que tengo todo por aprender sobre por qué personas que reivindicaban cosas que yo reivindico, la necesidad de una justicia social, la necesidad de una repartición de las tierras, la necesidad de que esta élite que nos rodea deje de ser obtusa, egoísta, miope, absoluta, o sea, mejor dicho, el sentimiento que yo tengo frente a esta élite que ha sido tan perversa, yo la comparto, pero cómo esas personas con las que comparto algunas visiones pueden llegar a hacer cosas que yo no justifico bajo ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, y el no entenderlo y el no poder juzgarlo es lo que me motiva a seguir tratando de entender esta realidad tan compleja de Colombia. Podríamos decir que el silencio de los fusiles es un antídoto ante esa indiferencia. Pues por lo menos es un llamado a que la pensemos y a que abramos el debate, a que pensemos, como dice el documental al principio, cuál es la responsabilidad de aquellos que siempre creímos que las armas no eran el camino,
Yo siempre estuve convencida que la violencia y las armas no nos iban a llevar a ningún lado positivo, y yo en alguna entrevista que le hago a Pablo Catatumbo al principio, antes de empezar el documental que lo hice para Los Informantes, entrevista por la cual me echan de Caracol, le pregunto, o sea, ¿qué le deja las FARC a Colombia después de 50 años? Ellos creen que nos dejan un país más humano, más unido, más consciente de sus derechos. Evidentemente no. Pero si bien yo creo que, digamos, las FARC le hicieron daño grandísimo al país y nos dejan cicatrices imborrables, también lo ha hecho, como siempre lo he dicho, el ejército, los paramilitares, la policía. Y creo que la indiferencia en Colombia, más que la droga y más que el secuestro, fue el motor del dolor que hoy no logramos superar. Y si bien nosotros, o sea, la sociedad civil tiene una gran indiferencia, las FARC, tú mencionas por ahí en alguna entrevista que su motor o sea, por lo cual ellos han sobrevivido todo este tiempo es la desconfianza. Y tú rompes un poquito con esa desconfianza y te mueves dentro de ese ámbito, pero nos preguntamos mucho, ¿cómo haces tú con tu seguridad? ¿Cómo te mantenías, digamos, segura ante toda esta gente? Saben que yo creo que a mí lo que me protegió fue el haber sido honesta con todos los lados, el haberle dicho al ejército y al gobierno que yo no iba a hacer apología y que también iba a mencionar los excesos que ellos cometieron, el haberle dicho a las FARC desde un principio que yo no justificaba los horrores que ellos cometieron contra la población civil bajo ninguna circunstancia, y el haber sido muy clara y muy transparente desde un principio. Yo creo que eso hizo que se generara de alguna manera un respeto mutuo. Y durante los 5 años nunca tuve miedo. En algún momento al principio recibí unas llamadas seguro de gente tratando como de desanimarme de hacer la película, de que no le diera voz a unos narcoterroristas, como los llaman muchas personas. Pero mi apuesta fue la verdad, la sinceridad, la verdad como puede ser entendido cuando uno se relaciona con alguien. Y yo creo que la verdad ese fue mi blindaje. El haber sido transparente, el haber sido sincera y el haberles dicho de alguna manera que les iba a dar la palabra, que ellos no iban a tener ninguna injerencia sobre el documental y que yo estaba ahí no para juzgarlos, no para justificarlos, sino para que pudiera entregarle a Colombia algún elemento que nos ayudara a entender una realidad que yo espero que no se repita. Claro, y es que uno puede ver en el documental que tú le tiras duro, no solo a los de las FARC, sino también a los del gobierno. Pero pues ahora con las FARC, ¿cómo aprovechar ese nivel o ese porcentaje de intimidad que ellos te brindaron? La verdad, yo siento que logré el 5% del 100% que yo hubiera querido, porque ellos, yo creo que hasta hoy ellos tienen muchas dudas y yo creo que aún hoy tienen como algunos de ellos no entienden yo quién soy, porque en un país tan polarizado, la gente está por o contra, o los apoya, o los denigra, y yo creo que la desconfianza hacia mí aún hoy permanece. Pablo Catatumbo me abrió, digamos, un poco más las puertas de su vida y me permitió conocer a su mamá, lo que para mí fue una muestra de confianza grande, pero efectivamente, si ellos sobreviven al Plan Colombia, a tantos años de persecución con todos los fondos norteamericanos, es porque ellos no confían en nadie. Y yo no creo que confíen en mí. Me permitieron en algunos momentos, porque no era siempre. Hay veces yo llegaba y encontraba unas lápidas, unas cosas absolutamente distantes, y hay veces me mostraban unos destellos de humanidad. Y eso fue lo que aproveché. Pero si tú me preguntas si yo quedé satisfecha, si llegué hasta donde hubiera querido llegar, no. No, yo creo que dentro de esos universos tan complejos de hombres que han ido a la guerra o que han mandado a otros a morir en ella, como lo digo en el documental, hay unas esferas que deben ser súper apasionantes de explorar, pero que ellos en este momento no están listos para abrirlas. Bueno, entonces digamos que con esa insatisfacción que puede ser un buen motor, podrían venir más proyectos investigando sobre la situación de ellos. Obvio, sí, yo espero, la verdad en este momento estoy haciendo un trabajo que me tiene muy feliz y es con esta película. Nace una iniciativa que se llama Cine para Sanar, que los invito a conocerla, cineparasanar.org, con la que no solamente con El silencio de los fusiles, sino con otras películas maravillosas que están saliendo sobre la guerra y sobre la paz y sobre el perdón y la reconciliación, queremos crear una plataforma con la cual esas películas se convierten en una herramienta de educación
y de sensibilización a la que lleguemos, digamos, o que nos permita llegar a diferentes sectores sociales. Durante un año voy a estar con el silencio de los fusiles, llegando a, ojalá, cantones militares, ha sido el sector más difícil, a líderes sociales, a excombatientes, a cárceles, y utilizando la película no solo para proyectarla, sino para que se convierta en una herramienta para formar en comunicación no violenta y asertiva y para dejar capacidad instalada en colombianos para que aprendamos a resolver nuestros conflictos cotidianos. Entonces yo creo que necesito también como reposar un poquito todo lo vivido y todo lo experimentado, lo voy a hacer a través de este trabajo que quiero hacer por el país. Y creo que ahí en algún momento la vida me dirá que estoy lista para grabar mi próxima película. Y sí, o sea, no sé si en Colombia, pero por lo menos una exploración sobre todo este mundo tan complejo que es la guerra, la paz y el poder, yo creo que siempre va a estar detrás de estas exploraciones documentales o cinematográficas. Y para ti era muchísima información. Yo creo que pues una de las cosas más difíciles de ver otra realidad es que uno se cuestione la propia. Claro. Entonces, ¿tú cómo manejaste como tanta información tan rápido, como contrastándola con tu vida y con tu experiencia? No, el silencio de los fusiles fue un constante cuestionamiento de mis propios valores, de mis principios, de mis convicciones, porque me veía sintiendo en momentos de empatía con hombres y mujeres que han hecho cosas absolutamente reprochables. Pero, digamos, el manejo de la información fue construido muy de la mano con el montajista, con Etienne Busac. Cuando nos sentamos a editar en esa sala de montaje, yo me acuerdo al principio, yo llegué como con un salpicón en la cabeza, y no solamente en la cabeza, sino también en el alma. Y gracias a ese intercambio permanente con Etienne, esa conversación, las cosas se fueron aclarando, decantando. Y yo creo que el trabajo, sin duda, con la asistente de dirección y con el montajista, en los que yo escucho mucho a mi equipo, yo creo que estos trabajos son siempre el producto de un equipo, permitió que sacáramos lo que en este momento el país estaba listo a escuchar. No quiere decir lo mejor, no quiere ser lo más impactante, no quiere decir lo más novedoso, los grandes scoops, sino lo que para mí es lo más importante, que es lo que más ayuda a abrir un debate sereno y constructivo que necesita Colombia. Para ayudar tal vez a cambiar un poco ese imaginario colectivo de odio a cualquier cosa que sea diferente y de rechazo tan fácil a gente que, como tú dices, son personas. Claro, es que el tema es que en Colombia, y creo que eso se le debe mucho a la religión, al judeocristianismo, que nos enseña a juzgar, el tema de la culpa, el tema del juicio. Yo creo que ese era el gran reto. Yo siempre he dicho, no quisiera de alguna manera que termináramos diciendo, sí, pero es que qué pesar la policía, o sí, pero es que pesar ese militar le tocó hacer un falso positivo, o qué pesar es que ese guerrillero le tocó secuestrar, o no. Pero sí nos ayuda a, antes de emitir un juicio de valor, creo yo, la película, y espero que muchas películas lo hagan porque tienen todo el potencial, es a tratar de entender. Y creo que ese es el principio de una sociedad distinta, de una sociedad más plural, más abierta, una sociedad que mire no solamente a través de ese lente de lo bueno, de lo malo, sino que mire a través de ese lente de lo humano, que hace que el mundo se vea de otros colores. Si aquí este proceso de paz lleva a un sector de los que nos hemos confrontado a la cárcel, aquí no va a haber paz. Si queremos juzgar los responsables durante 50 años de conflicto, vamos a terminar no juzgando a nadie. En todo proceso de paz, la decisión más difícil es donde traza uno la línea entre justicia y paz. Es lamentable todo lo que ha ocurrido. No debió suceder. Solamente quiero decir eso. En esta guerra de locos estamos todos juntados, ya que unos han sido actores y otros no se hemos callado. Y ahora hablando un poquito del recibimiento que ha tenido en el extranjero, hablábamos antes de que acabas de venir de México, me imagino que has estado en muchos otros países con el silencio de los fusiles y mostrando pues todo este proceso. ¿Cómo has visto tú el recibimiento? No, ha sido muy bonito porque, digamos, el documental estuvo seleccionado como en 42 festivales del mundo. Hemos estado también presentándolo en Harvard, en Stanford, en NYU, en Georgetown. Y de alguna manera a mí me sorprende mucho porque yo, claro, como estuve ahí tan metida, siento que la película no dice nada nuevo, ni novedoso, ni revela nada. Pero me sorprende mucho cómo el mundo
casi que mira a Colombia con respeto por haber logrado ponerle punto final a la guerra con las FARC. Y creo que de alguna manera también permitir que el mundo escuche los argumentos de todos los lados hacen que nos miren de otra manera. Para mí el recibimiento internacional ha sido una sorpresa, hemos tenido unas proyecciones divinas en el Centro Nobel de la Paz con toda la diplomacia noruega. Entre octubre y diciembre del 2017 estuve recorriendo 11 países con la película y ha sido una sorpresa y una gran satisfacción, no por mí, sino por la alegría de ver que la gente está mirando no la Colombia del narcotráfico, no la Colombia de las prostitutas de Cartagena, sino la Colombia que se la está jugando toda por construir un futuro diferente para las próximas generaciones. Entonces yo cuando llevo la película y estoy en los conversatorios me siento súper orgullosa, no de haber hecho la película, sino de ser colombiana. Y a nosotras también nos impactó mucho las entrevistas, por ejemplo, con Juan Manuel Santos o bueno, con todos los que hacían parte de todo el equipo al que tú entrevistaste. ¿Cuáles eran las reacciones de pronto al final de cada pregunta? Porque les tirabas duro. Sí. No, pues yo creo que como eso, el mundo de La Habana, de los que estábamos allá, digamos, siguiendo el proceso de paz o los que estaban negociando era tan chiquito, eso parecía un reality. Yo creo que se iba como regando el chisme de que, uy, esta es jodona, esta es durita, esta... Entonces cuando se sentaban frente a mí, estaban medio prevenidos. Y pues si bien, por ejemplo, si ustedes ven a Pastora Lapa, en algún momento se le sale la piedra conmigo por mis preguntas y no está en la película, pero hay momentos de verdad en que, digamos, hay un tire y afloje duro entre algunos personajes y yo creo que ellos estaban advertidos desde un principio. O sea, aquí no van a haber preguntas ni temas vedados, ustedes también se pueden expresar con toda tranquilidad. Y cada entrevista yo sabía que me la estaba jugando toda, el todo por el todo. Cuando entrevisto a Juan Manuel Santos, sus asesores me dicen, ya viene el presidente, siéntate y no le preguntes por Cano. Y cuando decimos 3, 2, 1 grabando, yo le digo, presidente, sus asesores me dicen que no le pregunte por Cano, pero esa es mi primera pregunta, ¿por qué manda usted a matar a Alfonso Cano? Y yo sabía que en ese momento los asesores podían decir, esto se acabó, no hay entrevista. Pero a mí me tocaba cada instante jugármela el todo por el todo, porque nunca sabía si el día después o iba a haber proceso de paz, o iba a haber película, o iba a haber entrevista. Entonces era tentando el destino a cada instante. Y yo creo que por eso es que terminé tan agotada y por eso es que no he pensado en hacer ninguna otra película todavía, porque necesito, digamos, decantar todo eso que se vivió y que en esa vorágine, en esa rapidez, en ese riesgo permanente de que hubiera o no hubiera película, quizás no pude decantar. Creo que hay muchas cosas que yo viví y sentí que aún no he procesado. Entonces digamos que no hubo como una imposición de condiciones como te dejamos grabar, pero sí, no, como que tú tratas de ir en contra de todo eso y ellos, o sea, ¿cómo fue el proceso para lograr que aceptaran eso? Digamos, con la guerrilla fue claro desde un principio, aquí no van a haber temas vedados. Si ustedes no me quieren responder, no me digan mentiras. Eso también les dije, por favor, no me digan mentiras, díganme, no le vamos a responder, pero no me digan mentiras. Y con el gobierno, de alguna manera, Humberto de la Calle permitió que le preguntara todo. Había días que también se le salía la piedra conmigo, ahora nos morí, cuando hablamos nos da risa a los dos. Él en algún momento aquí una vez en la piloto dijo que no sabía si le parecía más duro sentarse con Jesús Santrich o conmigo, que porque Jesús Santrich era un boy scout al lado de Natalia Orozco. Me dio mucha risa que lo dijo delante de un público muy grande y ahora entiendo la pereza que le daba cada vez que yo aparecía. Pero fue muy valiente, porque así yo le hacía preguntas duras, él 2 o 3 días después volvía a sentarse frente a mi micrófono y eso me hacía pensar que yo estaba frente a una persona que estaba diciendo la verdad. Y igual la guerrilla, solamente en algún momento algún comandante trató de decir corten en una entrevista y me acuerdo que yo le dije, ¿usted es comandante de las FARC? Y me dijo, sí. Yo le dije, la única comandante de este documental soy yo, la única que dicen graben o corten soy yo, y espero que eso lo tenga claro. Y fue un momento difícil en el proceso de grabación, pero se solucionó gracias a que Pablo Catatumbo entendió que esas eran las reglas del juego y dio la pelea para que así se respetaran dentro de su secretariado. Claro. Y mirando el documental como un documento histórico, ¿cómo crees que será su efecto con el pasar de años o con los poquitos años que han pasado? Pues sabes que esta madrugada que llegué de México le hablaba a Gilda, mi pareja, y yo me fui con un poquito de miedo,
Porque una cosa fue cuando salió la película el año pasado, que estábamos como en todo ese fervor de la paz, en toda esa ilusión, y otra es presentarla hoy cuando sabemos que están matando a los líderes sociales, que Iván Márquez se fue para el Caquetá, que Jesús Santrich está acusado de narcotráfico. Obviamente la esperanza está muy fraccionada. Y yo tenía mucho miedo que me dijera, no, pero eso que usted hizo, en realidad eso es una ficción, eso nunca fue realidad o eso es un espejismo. Y no, entendí, gracias a las reacciones del cuerpo diplomático acreditado en México, que fue el público de esta última presentación, que esta es la historia de una batalla que apenas comienza, que esta es la historia de una batalla que hay que seguir dando. Y que es muy importante, no solamente que en el exterior, como sucede cuando lo presento, sino que aquí en Colombia la sigamos presentando para que entendamos lo que costó llegar hasta acá, para que entendamos que esto ha sido una apuesta política y humana que no podemos dejar que se extinga, y para que entendamos, como dice el final de la película, que la batalla por la paz jamás estará completamente ganada, que es una batalla que los colombianos tenemos que despertarnos a dar cada día. Ahora, sabemos que las FARC son tremendamente, o sea, es un grupo que es tremendamente machista y pues eso en cierto punto pudo dificultar tu entrada a sus filas. ¿Cómo ser mujer influye en la realización del silencio de los fusiles? Yo nunca entré en las filas de las FARC, eso sí, pues queda súper claro, pero relacionarme con ellos al principio fue difícil porque efectivamente pues es una guerrilla machista, como es machista el campo colombiano y también como es machista las ciudades colombianas. O sea, dentro de las grandes empresas, los grandes canales, uno encuentra también personas vestidas de una forma muy sofisticada que son retrógrados y machistas como pocos. En las FARC también es mucho más evidente, digamos, se externaliza más, pero yo creo que las mujeres tenemos la capacidad de poner unas reglas muy claras a través de muchas cosas. Primero, a través de lo que decimos. Segundo, a través de cómo nos vestimos. Y tercero, a través de cómo nos comportamos. O sea, yo obviamente jamás diría que las mujeres que las violan es porque son provocadoras. Eso no, las mujeres tenemos derecho a vestirnos como queremos. Pero sí también uno veía, pues digamos, muchas niñas tratando de acercarse a las FARC periodísticamente, vestiéndose provocadoramente y eso obviamente hace que una de estas personas que pueden ser muy campesinos, pero son mucho más inteligentes que cualquier ejecutivo, se diera cuenta hasta dónde podía llegar conmigo. Yo siempre fui súper cuidadosa, tenía claro que no solamente cómo me moviera, cómo me vistiera, cómo hablara, cómo mirara, estaba comunicando algo y eso fue súper importante también. Y en cualquier momento que hubiera una mirada fuera del lugar, yo sabía que tenía que responder, pero paradójicamente no lo hubo. Las FARC, yo creo que o entendieron muy rápido que no podía haber un comentario fuera de lugar o no tuvieron ningún interés en hacerlo porque nunca me sentí asediada como mujer por las FARC. Paradójicamente, yo creo que más los altos ejecutivos, yuppies, negociadores del gobierno se sienten con más derecho a todo, pero también uno como mujer, digamos, pone los límites rápidamente y eso hay que hacerlo para no dar lugar a equívocos. Y el papel de Camila Cienfuegos dentro de todo este proceso es fundamental y se puede ver que durante las entrevistas pues tú le tiras duro a ella y ella te tira duro a ti. Sí. ¿Cómo es la relación con ella? Porque pues en El silencio de los fusiles igual se muestra una parte bastante íntima, pues cuando ella camina, sí. Camila para mí es una mujer muy enigmática, hoy sigue siendo una mujer muy enigmática porque Camila ha vivido lo inarrable, fue violada por las personas de la Dijín, creo que fue, sus bracitos están quemados porque fue torturada por personas que querían saber dónde estaba su compañero de vida, que es Pablo Catatumbo, y ella conmigo fue muy amable. Hoy yo no sé si ella lo hacía por inteligencia, como porque ellos también pues le hacían inteligencia a uno, o porque en realidad hay una sensación, o había, digamos, la sensación, la convicción de que yo iba a hacer un documental honesto. Pero independiente de por qué Camila fue tan amable conmigo después de que tuvimos unos encontronazos durísimos en otras entrevistas que le hice para Las Dos Orillas, independiente de eso, para mí Camila es un ejemplo de resiliencia y de perdón, porque así como las víctimas de las FARC
tienen mucho que perdonar a este grupo armado, hay mujeres y hombres de las FARC que también han sufrido mucho. Y Camila es uno de ellos. Y después ver a Camila sentada con personas de la institución que la violó de la forma más cruel, tratando de construir la paz, para mí también eso es un ejemplo de resiliencia. Claro, y es que el papel de las mujeres desde ambos bandos es bien complicado. Y hablando pues ya del medio cinematográfico colombiano, ¿cómo ves tú ese papel femenino dentro de la realización? Pues yo digamos que soy un poquito escéptica de decir que, o sea, qué pasa con el cine de mujeres o qué pasa con el cine de hombres, porque entonces qué pasaría con el cine de los gays o de los transexuales o de los que les gustan, yo no sé, los animales. O sea, yo pienso que en los seres humanos hay talentos y hay capacidades. Y creo que si bien es cierto que las mujeres o algunas mujeres podemos desarrollar unas miradas distintas a las que pueden desarrollar los hombres frente a algunas realidades, yo no creo que hayan buenas realizadoras o malos realizadores. Yo creo que hay buenos o malos directores o buenos o malos narradores, y que eso es independiente del género. Pero sí me ha logrado mucho ver que en Colombia, donde muchas veces las cabezas de los equipos, sean de la bolsa de valores, en televisión, en teatro, muchas veces, digamos, a la cabeza de los equipos de trabajo están hombres, ver mujeres realizando y ver mujeres dirigiendo y ver mujeres que tienen a su cargo, las mujeres que hacen ficción, tienen a su cargo unos equipos de 30, 40 personas y lo dirigen con la misma facilidad o con el mismo talento que lo hacen los hombres, y eso sí me parece muy satisfactorio, porque eso era una realidad, pero ahora está sucediendo con mucha fuerza. Eso siempre fue posible, siempre las mujeres hemos podido hacerlo, pero ahora se ven unas mujeres maravillosas. Hay esta niña Natalia, Laura, que hizo Matar a Jesús, obviamente Claire, pero ¿cómo se llama? Hay una niña Natalia que hizo, en ese momento se me va el nombre, una película, y ella me contaba cómo le tocaba manejar gaffers y no sé qué, equipos de 50 personas en su primera película, y que se sintió absolutamente cómoda, y eso me alegra mucho porque demuestra que se trata del talento y no del género. Y hablando un poco más de cine en Colombia, El silencio de los fusiles abrió el Fichi el año pasado. ¿Qué implicaciones políticas tiene abrir un festival internacional, primero con un documental y segundo con un documental sobre el proceso de paz? Yo creo que sin duda eso marcó un antes y un después en la historia cultural del país. Haber juntado frente a una pantalla de cine a enemigos históricos y haberlos puesto con la crema innata al mundo cultural de Colombia y con esa élite cartagenera tan compleja, y hacer que le aplaudan todos juntos a la esperanza de la paz, yo creo que eso sin duda fue un momento y será un momento memorable para la historia del cine colombiano. Y esto se debe a que dos personas, Pedro Adrián y Diana Bustamante, Pedro Adrián Zuluaga y Diana Bustamante, quien era la directora hasta hace poco del FICSI, y Pedro Adrián, que era el programador, hicieron esa apuesta que fue muy arriesgada. Y creo que esa apuesta, sumada a muchas otras decisiones que ellos tomaron, hacen que hoy estén por fuera del Festival Internacional de Cine. Y una cosa que lamento muchísimo, porque creo que son dos personas irreemplazables, no solamente por su conocimiento del mundo del cine, porque fueron capaces de poner a volar el festival de cine más antiguo de América Latina a la altura de los mejores festivales de cine del mundo, sino porque es muy difícil encontrar personas tan valientes y sobre todo tan consecuentes. Entonces, implicaciones políticas muchísimas, implicaciones sociales muchísimas, y yo pienso que es gracias a que haya directores de festivales y programadores como Pedro Adrián y Diana que el cine puede cumplir su función de cuestionar, de provocar, de incomodar, de sensibilizar y de comunicar que existen otras posibilidades, otras posibles realidades. Y es impresionante porque cuando se proyectó El silencio de los fusiles estaban los de ambos bandos, gobierno y FARC, sentados viendo la película, viendo su historia, viendo lo que había pasado, cómo habías retratado tú esa manera en que se llega pues a la firma de la paz. ¿Qué sientes tú en el momento, por ejemplo, en que tú contabas que Humberto de la Calle te dio un abrazo, te dijo, te felicitó, me imagino? ¿Qué sentiste en ese momento?
No, fue muy bonito porque yo le había dicho a las FARC que ustedes no pueden ni opinar sobre la línea editorial, pero van a recibir un baldado de agua. Entonces me parece importante que la vean antes porque ahí van a estar rodeados. Habían 350 periodistas acreditados de todo el mundo y 1.200 invitados. Entonces yo les doy duro, me parece que se la deben de ver antes, pero ellos estaban en un embolate que no se la vieron antes y cuando llega Pastora Lape, Boris Guevara, Alexandra Tanja, Camila, y ven esa película, obviamente yo decía que pueden estar sintiendo. Humberto de la Calle había visto, digamos, un corte también muy rápidamente, pero digamos la versión final era para ellos primera vez que la veían y yo no sabía, no tenía idea cuál iba a ser la reacción. Podían estar muy bravos, podían estar, y para mí fue muy impresionante porque en La Habana ellos nunca me dejaron, por lo menos los jóvenes, ver sus verdaderos sentimientos. Ellos están muy adiestrados para responder lo que tienen que responder, entonces siempre todo fue muy medido, muy calculado. Y cuando acaba la película y me volteo y Humberto de la Calle me da ese abrazo tan cálido y me dice gracias y felicitaciones de nuevo, y me volteo a mirar a Pastora Lape, igual me da un abrazo y me dice gracias incluso por las críticas que nos haces. Y voy a saludar a los jóvenes, estaban ellos abrazados y llorando. Y en ese momento yo entendí que había dejado el registro de algo que para ellos también era casi que descubrir la guerra de la que sin querer habían hecho parte. Bueno, digamos que tu película culmina con la firma del acuerdo, que es como la primera fase. ¿Qué piensas de lo que ha pasado este año y medio tras la firma? Yo creo que han pasado cosas muy difíciles, muy dolorosas, y siempre inicio diciendo el mayor dolor es el asesinato a los líderes sociales, a esas personas que tan valientemente siguen luchando porque la paz se consolide en las regiones. Creo que han pasado cosas absolutamente desconcertantes, como lo de Santrich, sea o no sea un montaje. Cualquiera que sea la realidad es absolutamente desconcertante. Creo que han pasado cosas alarmantes, como el hecho de que solamente ayer Iván Márquez diga que no va a asumir su curul en el Congreso, pero también creo que son cosas normales. Es que llevamos 50 años de guerra y vamos a necesitar 50 años para consolidar la paz. Entonces, me parece que cuando las personas dicen este es un proceso de paz fallido, es que esto no funcionó, es que esto fracasó, es simplemente ignorancia. Es desconocer que la paz es un proceso largo, difícil, tortuoso, que necesita tiempo, sacrificios, concesiones, y que apenas estamos empezando. Obviamente sé que ha sido un año y medio muy difícil, que además las ilusiones y las esperanzas han estado bombardeadas por intereses perversos de algunos sectores, pero creo que es normal. Yo no creo que Colombia sea una patología. Hay 46 países del mundo que han terminado sus conflictos a través de diálogos de paz y siguen hoy en Sudáfrica, 25 años después, siguen enfrentando grandes retos. Yo no creo que Colombia sea la excepción. Estamos enfrentando grandes dificultades. Hay veces uno siente, como les decía, yo tengo días de profunda desesperanza, pero la razón y lo que he aprendido de otros conflictos me vuelven a hacer pensar que estamos en un proceso normal de transición de 50 años de violencia a una realidad diferente que ustedes tienen que construir. Digamos que ahora la apuesta para el periodismo, para el cine, para el arte, está en ayudar a construir esperanza y a ayudar a construir paz desde todo lo que hacen. Yo creo que esa es la apuesta y esa es la obligación. Yo creo que tenemos ahora, ustedes sobre todo tienen la obligación moral de despertarse cada día a pensar cómo a través del ejercicio de su labor van a aportarle a un país que necesita escuchar otras voces y de nuevas maneras. Yo creo que si la generación de ustedes, a diferencia de la que hizo la nuestra, se despierta no a ver dónde voy a trabajar, a ver si entro a tal canal o a tal otro canal, a ver qué salario me pongo, a ver qué premio me gano, sino que si se levantan a ver cómo a través de estos micrófonos, de estas grabadoras, de estas publicaciones, podemos aportar a un mundo diferente, cómo puedo provocar, convocar, conmover, yo creo que hay esperanza. Y cómo podemos revelarnos a esas personas, a esas instituciones, a esos medios que se sienten todopoderosos y que en realidad en el momento en que nos unamos, quienes creemos que la libertad de la palabra es el camino y no la violencia, vamos a demostrarles que son ellos los que dependen de nosotros. Sí, qué bien que tocas el tema de los grandes medios, porque uno como periodista, pues, o la mayoría sale convencidos de que, bueno, entonces salimos de estudiar y tenemos que entrar obligatoriamente a un gran medio a trabajar porque esos son supuestamente los únicos que hay. ¿Crees entonces que necesitamos más medios independientes en Colombia?
Yo creo que sí, creo que se han abierto posibilidades. La silla vacía es un gran medio, Las Dos Orillas está haciendo algunas cosas acertadas, otras menos, pero sin duda se convirtió en el tercer medio más leído de Colombia, más que El Espectador. Muchas veces en internet lo leen más que Caracol. O sea, eso muestra el poder de lo que el periodismo independiente, porque Las Dos Orillas no recibe pauta, también puede lograr. Y yo creo que no hay que tener miedo de crear caminos alternativos. Yo sé que todos necesitamos comer, todos necesitamos vivir de algo. Ustedes mañana se van a casar y van a tener hijos y van a tener que pagarle los colegios, y entonces obviamente van a pensar que entrar a Caracol o a RCN es haber tocado el cielo con las manos, pero hay otros caminos. Y si ustedes se hacen ver, entender y respetar como periodistas independientes que no se dejan manejar, siempre va a haber un espacio para ustedes. Los medios de comunicación no están en Bogotá solamente, el mundo es muy grande. Yo me siento muy feliz de durante 10 años haber sido corresponsal de Radio Francia Internacional, de saber que en julio estoy inaugurando mi programa de televisión en la Deutsche Welle en un canal alemán, y yo creo que esas puertas se me han abierto no porque sea, ustedes saben, yo no soy ni la más conocida ni la que va al gimnasio y me mantengo la más bonita, cero, es simplemente porque he sido independiente, porque he dado la pelea por la independencia, y eso, si no en Colombia, en otros lugares del mundo sí lo respetan y lo valoran. Y ya para finalizar, un consejo que le quieras dar entonces a esos jóvenes idealistas que quieren salir y quieren empezar a trabajar en este medio con la esperanza de que construyamos una realidad mejor para Colombia. Yo, digamos, lo he dicho muchas veces, el poder de un periodista está en la curiosidad, como les decía, en la humanidad, en la capacidad de cuestionar, de no tragar entero. En Colombia, que vivimos tan preocupados que si nos engordamos, que si no nos engordamos, no hay gordura peor que la que se produce en el cerebro por tragar entero. Esa sí es, no hay peor obesidad que la obesidad de las ideas estúpidas y superficiales y banales. Entonces yo sí le digo a los periodistas, yo no soy nadie para dar consejos, pero estén convencidos que si batallan por ser unos periodistas independientes, agudos y profundamente humanos, siempre va a haber un espacio para ustedes en los medios de comunicación, y que miren más allá de los medios nacionales. El mundo es muy grande y en el mundo hay espacio para quien quiera hacer un trabajo honesto, transparente y comprometido. Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta conversación y pues por hacer parte de este proyecto que nosotras estamos comenzando. Gracias a todas las personas que escuchan esto. Recuerden que esta entrevista estuvo a cargo de Daniela Henao y Luisa Fernanda Orozco. En esta guerra de locos estamos todos juntados, ya que unos han sido actores y otros no se hemos callado. Que este sea el último día de la guerra. Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. ¿Qué? Si no estamos en Suiza, señora.